Hola, yo soy Jolie y estoy muy contenta por darte la bienvenida a este canal. Si bien todos los videos hasta ahora son de mi canal anterior, pero eran los últimos videos que yo había publicado. Eran los videos más recientes, pero el que vas a ver a continuación es un video de aproximadamente por allá de los años 2015. Este es un video rescatado por alguien más. Una linda personita vio ese video y decidió descargarlo. Me encantaría darle los créditos correspondientes, pero cuando me dijo, oye, yo tengo uno de tus videos viejitos, te lo mando para que lo puedas publicar, pero no menciones mi nombre. Así que gracias por el video. De verdad, muchas gracias. Y bueno, es este video de el renacimiento de una muñeca a la que yo llamo Celestine y es parte de mi colección personal. Después les iré mostrando a detalle cada una de mis muñecas. Como nota adicional, he de decir que cuando grabé este video, yo no conocía a los Reborn. Con ella justamente fue cuando empecé a investigar. Cuando conseguí la muñeca, me puse a investigarla porque traía una escritura en la parte de atrás de la cabeza, en el área de la nuca. Yo pensando que iba a ser una marca tipo Mattel o algo por el estilo, pero resultó ser una bebé reborn. En ese tiempo yo desconocía todo sobre los bebés reborn. Fue con ella con quien lo conocí. Y en realidad solo sabía que era una muñeca de un estilo particular. Y como yo quería repararla, me puse a buscar videitos tiqui. Y divagando entre varios videos, vi con algunos canales que se dedicaban a hacer bebé reborn, pero yo pues no comprendía porque estaban en alemán, en ruso y en inglés. 3 idiomas que yo desconozco por completo, pero yo me iba guiando por lo que veía y lo repliqué en esta muñequita. Así que ahorita vas a ver ese renacimiento completamente desconocedora de lo que era un reborn. De este tiempo 2015 hasta ahora han cambiado muchas cosas, porque de no saber nada, ahora mi colección se conforma de una Tolder que aparenta entre 5 a 6 años, una Tolder de aproximadamente 9 meses, 2 bebés talla recién nacido y una bebé prematura, más varios bebés reborn que estuvieron en sorteos y donaciones. Para no ser más larga esta introducción, vamos a comenzar a ver el renacimiento, mejor dicho, el primer renacimiento de Celestine. ¡Vamos! En este video verás la restauración de una muñeca que yo he llamado Celestine. Lleva ese nombre en honor a mi hermana. La conseguí en un mercado ambulante, en un puesto donde había varias cosas de segunda mano. Y como se puede ver en pantalla, está en muy malas condiciones. Tiene un olor muy intenso a humedad. De hecho, cuando la compré aún se sentía algo mojada. Celestine tiene muchas manchas, tanto en su cuerpo de tela como en las partes plásticas. Hay manchas por todos lados, en piernas, brazos y son muy notorias en el rostro. Se nota fácilmente que Celestine fue masticada. Tiene marcas de dientes en las manos, en cada uno de sus deditos e incluso en la cara. Se podría decir que la personita que la tuvo antes que yo era un poco inquieta. En pantalla no se puede apreciar lo dañada que está. Puede ser por la luz o por el tipo de cámara con el que estoy grabando, pero en verdad que son muy malas las condiciones en las que está esta muñeca. De las cosas positivas de ella es el material con el que están hechas las extremidades. Es muy suave al movimiento y al tacto es increíble. Antes de esta muñeca yo no había tocado ningún plástico que se sintiera de esta forma. Y de las cosas más críticas es su cabello. Se puede ver que cuando la muñeca fue nueva, el cabello fue unido a la cabeza con algún adhesivo. En la nuca tiene el nombre Andrea Arcelos, seguido de un número de letras que podría ser el identificador de esta muñeca. El primer paso ha sido llevar a Celestine a un muy merecido baño, y mientras la preparaba para darle esta limpieza profunda, pude notar que dentro de su cuerpo había un mecanismo. En un principio yo pensaba que era una caja musical, pero buscando en internet descubrí que era una caja de respiración. Es un mecanismo que simula contraer y expandir
el tórax de un bebé. La verdad, yo traté de repararla, pero no pude, que el mecanismo venía incompleto. Yo he logrado reparar otro tipo de muñecos, pero en este caso me fue imposible. Esperando el proceso de su limpieza profunda y que secara el cuerpo porque lo lavé completo, me puse a investigar a esta muñeca, empezando con el nombre Andrea Arcelos. Yo creí que estaba buscando una marca, algo así como Mattel, pero en realidad lo que buscaba era un artista reborn y encontré su página. Aquí me di cuenta el tipo de muñeca que era. Una muñeca que busca verse como un bebé de verdad. Y aunque busqué en toda la página, no encontré el modelo de Celestine. Pero profundizando más la búsqueda, logré encontrar unas fotos con las que pude identificar a la muñeca. A mí me encantó cómo se veía en estas condiciones, nueva y fotos publicitarias, claro. Y aunque me encantaría que Celestine se viera así, la realidad es que no. Pero encontré algunas muñecas que sí se veían más similares a Celestine. Varias publicaciones indican que existe este problema de forma recurrente con el cabello, que se les cae, se les separa o quedan calvos. Así que me supongo es la calidad de los materiales. Después del bañito, Celestine dio un cambio completo, especialmente el cuerpo de tela. Este lo lavé con un desinfectante, un poquito de cloro y mucho jabón. Agregué un poco de vinagre y bicarbonato para poder retirar todo ese olor a humedad. Y funcionó. He de decir que en las partes plásticas no hubo mucho cambio. En pantalla no se ve mucho porque tengo una cámara de baja calidad, pero es que tiene muchas manchas. Para poder tener una limpieza más profunda en las partes plásticas, he usado un poco de acetona. En otros proyectos uso acetona pura, pero ya que el material es nuevo para mí, no quería arriesgarme y preferí utilizar acetona normal para no dañarlo. Yo supongo que con la acetona pura esta parte debe de ser más sencilla y muchas de las manchas deberían de salir más rápido, pero la verdad es que no me quise arriesgar porque he trabajado en otros proyectos y algunos materiales suelen responder de forma más sensible a la acetona pura. En algunos casos ha llegado a quedar un poco porosa la superficie o ligeramente pegajosa y yo no me quería arriesgar, frotando suavemente para no dañar el material. En el área de los labios, ese color rosadito que tiene, en realidad es un poco de esmalte para uñas, se nota súper rápido. Quien tuvo esta pequeñita, tuvo una de las conductas más normales. Vamos, ¿quién no pintó a sus muñecas cuando era pequeña? En esta parte del rostro se puede notar cómo, a pesar de que ya la había limpiado, o mejor dicho, bañado, con la acetona retira toda sustancia que estaba muy pegada en el plástico. Viéndolo ahora en pantalla, puedo decir que no se percibe mucho, pero en persona la diferencia fue notable. Todo este proceso es para conseguir un lienzo blanco o lo más cercano a un lienzo blanco para poder empezar a pintarlo. Yo estoy ocupando la marca Acrylex. Como referencia, es una pintura con emulsión acrílica. Por eso es tan resistente a la luz, al polvo, sus pigmentos son muy buenos y lo mejor de todo es que es a base de agua. Es decir, esta pintura es de secado al aire. Te recomiendo usar cerámica. Este material es muy fácil de limpiar. Yo estoy ocupando un tono fino y la llevo a punto tinta. Es decir, diluir la pintura y que quede muy acuosa. Como herramienta estoy utilizando esponjas cosméticas. Estas van a servir para aplicar la primer capa de color y que va a servir para simular efectos de piel. Con ayuda de unas pinzas hay que retirar pequeñas porciones a esta esponja cosmética y así poder provocar ciertas perforaciones por todo alrededor de la esponja y en el centro de ella. La pintura que llevé a punto tinta ahora la aplico sobre la esponja y al aplicarlo es mejor con un pincel. En un papel absorbente voy a retirar la mayor parte de humedad de esta esponja y además sirve para corroborar el patrón que se ha diseñado con las pinzas. Este efecto es muy fácil de conseguir, solo hay que estampar.
es presionar un poco la esponja contra las partes que se quieren pintar. Si observamos con atención nuestro cuerpo, podemos notar que tenemos muchas manchitas en la piel. Para nosotros que ya somos mayores, la mayoría de estas manchas son más fáciles de ver en las manos y en los pies, pero en los bebés, estas manchitas están en todo el cuerpo porque la piel es tan nuevecita que es casi transparente. Este estampado debe de estar en toda la superficie. Como un tip adicional es tomar en cuenta la cantidad de humedad en la esponja. Si es demasiada, este efecto no será visible. Una vez que cubrí todas las piezas, el cambio se notó de inmediato. Celestine tenía este tono apagado en su piel y ahora ya tiene un efecto rosadito por todas las partes plásticas. Con un pincel parapondeado o un pincel conocido como redondo y que sea muy esponjoso, voy a aplicar el siguiente efecto, que es simular presión sanguínea en algunas zonas. Voy a utilizar el mismo tono que en el efecto anterior y también doy los primeros toques con el pincel en un papel absorbente. De esta forma se controla mejor la cantidad de pigmento a depositar sobre el vinil. Con pequeños toquecitos se van a dibujar estas manchitas. En los bebés reales suelen estar en todas las partes más altas, es decir, la frente, las mejillas, la nariz, todas estas partes donde suele haber presión sanguínea y que la piel suele ser muy delicada. Y esto se trata de dar toquecitos, 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 una y otra vez. Y posteriormente retirar la humedad con una esponja seca y limpia. Todas estas capas se llevan su tiempo, así que hay que hacerlo con calma. La presión del pincel debe de ser la misma. Uno de los puntos más importantes en este efecto es el área de las manos. Bueno, mejor dicho, las palmas. Incluso en las personas mayores, las palmas de las manos suelen estar enrojecidas. Un toquecito en los codos hace que se vea esto súper dulce. Y este efecto debe de ser saturado en el área de las rodillas. El área de los pies, al igual que las palmas de las manos, debe de llevar este efecto de forma saturada, pues estas zonas suele haber mayor presión sanguínea. Realicé una mezcla de color entre el tono magenta y un tono azul. La combinación de estos me va a dar un tono ligeramente morado. No sé cómo describir este tono, pero es el correspondiente a los pliegues en nuestra piel. La mayoría de estas mezclas van a ser únicas. Lo importante es visualizar qué tono se quiere depositar sobre el plástico. Para este punto, después de mezclar la pintura, voy a agregar el agua de poco a poco para tener un mejor control de qué tan espesa quiero la pintura. En esta ocasión debe de ser un poco más consistente que la pintura anterior. El efecto de pliegues tiene un truco especial y es saturar el color en el centro de la línea que se va a dibujar y dando un pequeño toque en los extremos de esta línea. Esto no es solo para retirar la cantidad de humedad, sino para suavizar esta línea y que se vea de forma natural. Aunque Celestine ya tiene pliegues marcados en su cuerpo, yo he decidido colocar algunas líneas más para aumentar los efectos de profundidad en la piel. Todas estas capas de efectos son muy sencillas de hacer, pero es muy importante hacerlo despacio, con paciencia y cuidando los detalles. Ese es el verdadero truco de todo esto. Con este mismo tono voy a agregar profundidades en varias zonas, algunas como entre la nariz y la boca. He visto personas que pintan estos muñecos y que agregan tonos entre verdes, azules e incluso algo de amarillo. Yo estoy aprendiendo apenas y no me siento preparada para agregar tantos colores, así que continúo con la mezcla anterior, la misma que ocupé para los pliegues. El área de los párpados suele estar enrojecida, así que también voy a aplicar un poco en esta zona y con este mismo crear algunos efectos de profundidad en el área de las cejas, ya que por los huesos esto suele estar más elevado y por lo tanto tener una presión sanguínea mayor. El área de las orejas también lleva un poco de este tono.
Estas, al tener cartílago, suelen ser más blanditas y la piel lo es aún más. En algunas ocasiones, cuando tenemos contraluz, las orejas parecieran verse algo translúcidas. Es porque la piel es muy delgada. Para el área de los labios voy a utilizar un pincel muy delgado y con este delinear el contorno de ellos. La mayoría de las personas solemos tener esta área más oscura, una especie de delineado natural, pues esto lo voy a imitar con pintura. He tomado el mismo tono, pero he agregado un poco más de agua para hacerlo más translúcido, y esta mezcla la llevo en el interior de los labios. De esta forma se va a ver más suave y le va a dar un toque muy especial, procurando que el contorno y el interior de los labios, donde se junta uno con el otro, tengan un color más saturado. Ahora que todas las capas de pintura han secado, puedo rellenar a Celestine. Yo no le voy a regresar su mecanismo. En lugar de eso, he agregado una bolsa de peso. Estoy colocando arena decorativa. Por varios días estuve pensando y pensando, tratando de tener ideas de cómo reparar el cabello de Celestine, pero por más que intenté, no supe qué hacer. Al final, le dejé el cabello como lo tiene y con un poco de aceite retirar los residuos que quedaron del cabello. Viéndolo ahora, este paso debió de haber sido al principio, antes de pintarla, pero tenía la esperanza de que se me ocurriera algo, aunque no pasó. Así que solo hidraté el cabello con un poco de aceite y con suerte poco a poco se terminará de desprender. En el mismo mercado ambulante compré algunas prendas, por cierto, muy económicas. Compré estas prendas en uno de estos puestos donde ponen una mesa y un montón de ropa americana. Me costaron 5 pesos, súper baratas. Para vestir a una muñequita esto salió súper barato. Ya que no pude reparar su cabellito, por ahora estará cubierto con un gorrito. Y listo. La reparación de Celestine está terminada. Se ve muy linda y la ropita antes de usarla la lavé y le coloqué suavizante de telas con aroma bebé. ¡Ah! Huele delicioso y así es más abrazable. La idea original era donarla, pero mi hermanita Vale dice que es muy linda y que ella se la quiere quedar, así que ahora se queda en casa. Está de más decir que a mí me encantó cómo se ve. Desde mi punto de vista, la comparación del antes y el después es inmensa. Es que tenía un tono gris muy extraño. Se ve adorable, es abrazable, huele delicioso y tiene un gesto en el rostro tan relajado. Uf, qué lindo sería dormir así. Por mi parte, eso es todo. Si tienes alguna muñequita que le pasa algo similar como a Celestine, pues aquí hay algunas técnicas que puedes ocupar y que son súper fáciles de hacer. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.